Amén. Vivimos en una cultura, mis hermanos, obsesionada con los números, ¿verdad? Estamos obsesionados con la precisión, los cálculos. Los que trabajan en construcción se darán cuenta de eso, ¿verdad? Un cuarto, un 16, marca la diferencia entre si da o no da, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces las casas tienen muchos empates ahí porque no le dio y le tienen que meter ahí una cuña, ¿verdad? Para que alcance. Y la creencia dominante, mis hermanos, en nuestra cultura es que los números son real, ¿verdad? Si se puede medir, es real. Y lo hacemos porque lo que se mide, se controla. Dependemos cada vez más de los números para saber cómo nos va en la vida, prácticamente en todo. Determinamos nuestra salud con números. ¿Cuántas calorías o gramos debo comer al día? ¿Cuál es el número de mi colesterol, de la presión, del azúcar? Y también, mis hermanos, nos evaluamos a nosotros mismos con números. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto cobras? ¿Cuántos viajes hiciste el año pasado? ¿Cuánto tiempo llevas en este país y qué has logrado? Son los números, mis hermanos, y solo los números los que definen y hacen visible lo real. Todos sabemos, mis hermanos, que solo se puede gestionar lo que se puede medir. Es por eso, mis hermanos, que en el año 270 antes de Cristo, Aristarco, mis hermanos, hizo estimaciones, si pueden pasar a la otra diapositiva, hizo estimaciones iniciales de la distancia Sol, Luna y Tierra, utilizando eclipses lunares que él iba siguiendo y las fases de la Luna para averiguar la distancia de estas tres cosas, el Sol, la Tierra y la Luna, pero no lo logró. Después, años más tarde, Hiparco, él refinó los métodos que había hecho Aristarco y él, mis hermanos, describió el paralaje. Eso es una técnica que utiliza dos puntos de observación para calcular una distancia. Por ejemplo, para Hiparco era, si tú quieres conocer la distancia de algo, tú tienes que medirla, por ejemplo, aquí en Charlotte, y luego tienes que ir para Raleigh, ¿verdad? Y la distancia que tenga eso es lo que tú le vas a dar, tener dos puntos, y así él iba a medir todo eso. Pero él, mis hermanos, refinó este método, ¿verdad? Del paralaje, pero no fue hasta el año 1672 que Giovanni Cassini utilizó, mis hermanos, estos métodos, y todos los astrónomos de diferentes lugares comenzaron a usar este paralaje preciso para sacar la medida que tenía la Tierra al Sol. Y mis hermanos, todos estos empezaron a hacer estos cálculos y observaron, mis hermanos, la forma de cómo sacaron estas medidas fue que observaron a Venus cruzar el Sol desde diferentes puntos o lugares para tener esta medida precisa. Y determinaron que la distancia que tiene la Tierra del Sol son 93 millones de millas. Y mis hermanos, estas medidas establecieron la escala para el sistema solar como lo conocemos hoy en día. Es por eso que usted puede ir a Google y poner cuáles son las distancias del sistema solar y le van a aparecer todas, pero fue gracias a estos hombres, Hiparco, Giovanni Cassini y Aristarco, que se decidieron tomarse la tarea, porque nadie les estaba preguntando, ¿verdad? No es como que venía alguien y les decía, hey, ¿cuánto crees que mide el Sol de la Tierra? Ellos simplemente tuvieron la curiosidad e hicieron esto para decirnos que la distancia de la Tierra al Sol, 93 millones de millas. Mis hermanos, a pesar de estar obsesionados con los números, ¿verdad? Las escalas y los cálculos y la precisión de las cosas a tal grado que hemos podido encontrar la distancia del Sol a la Tierra, mis hermanos, hay una cosa que no hemos sido capaces de medir. Y es porque eso no se calcula
ni se mide, sino que se vive y se experimenta. Si tiene sus Biblias, mis hermanos, ábranlas en Efesios 3, 14 al 21. Y dice la palabra de Dios: por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre amado, Señor, en este día le damos gracias porque usted ha sido fiel. Usted ha sido misericordioso, mi Dios, y oramos ahora que bendiga su palabra, Señor, que sea usted, que sea su Espíritu Santo hablando, Señor, a su iglesia. Denos oídos, Señor, y un corazón dispuesto a escuchar, mi Dios. Y en Cristo Jesús damos las gracias y oramos. Amén. Mis hermanos, Pablo escribe la carta a los Efesios porque él ha notado que el plan de Dios se ha cumplido. Recuerden que el plan de Dios o la gran comisión era a ir a todas las naciones, era salir de Jerusalén, era salir de Judea, era salir de Samaria e ir a los confines de la tierra. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios había llegado a Éfeso. Había llegado a otra región, había llegado a los gentiles. Y Pablo escribe esta carta para darle a entender a esta iglesia que ahora ya no son judíos ni gentiles, que ahora son uno en Cristo, y esa unidad se debe vivir en la iglesia cada día. Él les escribe, mis hermanos, para que ellos entendieran que ya no debe haber divisiones entre las dos personas. Pablo dice, ustedes antes eran los incircuncisos, dice, pero ahora ustedes están dentro del pacto, dice, no por lo que Abraham hizo, dice, pero por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por ese sacrificio es que ahora ustedes están siendo adoptados, mis hermanos. Y Pablo les dice que esa vida práctica fluye de esa identidad que ahora ellos deben tener. Ya no son gentiles, ya no hay judíos, dice, ahora somos uno en Cristo. Y es por eso que más adelante vemos cómo Pablo habla de todas estas cosas, ¿verdad? Acerca de la unidad que los cristianos deben de tener en Cristo Jesús. Ya no somos hondureños o mexicanos o salvadoreños, dice, ahora somos uno en Cristo. Mis hermanos, y es que eso explica, ¿verdad?, por qué en las oraciones Pablo pide que la iglesia sea llena de poder interno y comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque no basta, mis hermanos, saber de doctrina, ¿verdad? No únicamente basta que la iglesia tenga conocimiento de ciertas doctrinas, mis hermanos, pero la iglesia necesita fuerzas para vivir en unidad, en amor y santidad. Porque de nada sirve, mis hermanos, que nosotros estemos llenos de conocimientos acerca de Dios, o de la iglesia, o de doctrinas, o de teologías, pero si no vivimos esa experiencia en nuestra vida diaria, cómo nos comportamos con los demás, de nada sirve, mis hermanos. Por eso es que Pablo escribe esta carta para que ellos tengan este conocimiento de que realmente lo que creyeron, mis hermanos, debe transformar la vida de las personas. Y se ve reflejada en el diario vivir. La oración que hace Pablo, mis hermanos, que acabamos de leer, esta oración contiene dos peticiones que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Éfeso. Primero es que él ora para que Dios nos fortalezca con poder a través de su Espíritu en nuestro ser interior. Y la número dos, la segunda petición, es que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender las dimensiones del amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes leyeron el plan de lectura el jueves y viernes? Mis hermanos, el plan de lectura fue diseñado
con esta oración en mente. Cuando Pablo dice que él ora para que arraigados y cimentados seamos capaces de comprender y de conocer las dimensiones del amor de Dios, esa oración, mis hermanos, fue la oración que yo hice el año pasado. Todavía no sabía que se iba a venir yo aquí, pero yo la hice porque yo dije, eso es lo que yo quiero que la iglesia donde yo esté comience a hacer desde enero. Que comiencen a leer la palabra de Dios para que cimentados, arraigados, ellos puedan conocer las dimensiones del amor de Dios. Mis hermanos, y es por eso que hicimos ese plan de lectura pensando en ustedes, para que por medio de la palabra de Dios ustedes vayan renovando ese ser interior, que sea arraigado y cimentado para que ustedes puedan comprender el amor de Dios. No crean que lo hicimos simplemente porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? Les quisimos dar una tarea. No, nosotros sabemos lo ocupado que es el ser humano aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Trabajando a veces hasta 2 trabajos para poder suplir las necesidades, o trabajando hasta muy largas horas de la noche. Pero mis hermanos, sabemos que lo más importante, a pesar, ¿verdad?, de que necesitamos el dinero y lo material, es que tu vida espiritual sea mejor que tu vida material. Mis hermanos, Dios no se preocupa tanto por lo material, porque Él incluso decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras van a llegar después. Pero pareciera que vivimos en un mundo al revés, ¿verdad? Donde buscamos las añadiduras primero, y después, si me queda tiempo, entonces busco el reino de Dios. Mis hermanos, pero por eso es que hicimos ese plan, para que ustedes puedan leer, puedan sumergirse en la palabra de Dios y puedan comenzar a ver el amor de Dios que se refleja por medio de su palabra. Mis hermanos, la primera petición de Pablo, mis hermanos, se divide en 3 elementos. Primero, Pablo pide que la iglesia de Éfeso sea fortalecida con el poder del Espíritu para el beneficio del hombre interior. Mis hermanos, el verbo fortalecer, ¿verdad? Pablo dice que sean ustedes fortalecidos. Está conjugado, y quizás usted diga, eso pues yo no entiendo, no sé, pero déjenme, les explico, ¿verdad? Y espero que esto les ayude a ustedes a entender la magnitud del amor de Dios. Está conjugado, mis hermanos, en un infinito pasivo, ¿verdad? Quizás usted diga, ¿y eso qué es? Infinito pasivo, ¿verdad? Esto apunta, mis hermanos, a que esto es una acción repetitiva. Es algo que se repite constantemente, todos los días, a cada minuto, a cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Estamos siendo fortalecidos. Es por eso que el verbo infinito pasivo apunta a una acción repetitiva. Así, mis hermanos, que cuando Pablo dice fortalecidos, que ustedes sean fortalecidos, no describe principalmente él, no describe esto, una energía emocional. Porque sabemos que la energía emocional se diluye, se va, ¿verdad? Porque si no me siento motivado hoy, entonces no hago las cosas. Y si me siento motivado mañana, entonces sí la hago, sí leo el plan, sí oro. Pero si al siguiente día me siento desmotivado, entonces no hago las cosas. Pablo no está hablando de ese tipo de fortalecimiento. Pablo, mis hermanos, tampoco está hablando de una motivación momentánea, sino de un acto continuo de Dios que fortalece el interior del creyente para lo que sigue en la oración. Este fortalecimiento, mis hermanos, no viene por medio de la motivación, como ya lo expliqué, o del universo, ni mucho menos viene de ti. Porque, mis hermanos, esa es la idea que nos ha vendido nuestra sociedad. Ellos nos han dicho que para poder cambiar, o en este caso para fortalecerte, ellos te dicen que todo está en ti, que el poder está en ti. Incluso te dicen que el universo te ayuda para que consigas lo que quieres. Incluso un autor brasileño lo puso de esta manera: cuando deseas una cosa, dice, todo el universo conspira a tu favor. Y esa es la idea, mis hermanos, que nos ha vendido el mundo. ¿Verdad? Que el poder, la motivación, que el universo, que todo eso te ayuda a ti. Pero nosotros sabemos, porque Pablo nos dice en la carta de Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos fuera.
Después más adelante dice que todos pecaron, dice, no hay nadie, ni siquiera uno, que haga lo bueno. Entonces, ¿qué nos hace pensar, mis hermanos, que el poder de cambiar o de transformar está en nosotros cuando Pablo dice que no hay nada bueno en nosotros? Incluso él decía, siendo Pablo, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero el mundo te ha dicho, el cambio está en ti. Si tú quieres, pídele al universo y el universo te lo va a dar, ¿verdad? Le llaman la ley de la atracción. Pero Jesús, mis hermanos, o Pablo no está hablando de una ley de la atracción, sino que él está hablando de un sometimiento, mis hermanos, del cual nosotros debemos hacer para ir fortaleciendo nuestro ser espiritual. ¿Y qué es lo que realmente fortalece el poder del Espíritu? Fortalece, mis hermanos, al hombre interior. Esta frase de hombre interior solamente se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es en Efesios 3:16 que acabamos de leer y la otra es en Romanos 7:22. Y la idea, mis hermanos, es que el centro, habla del centro regenerado del creyente, la parte del ser humano renovada por el Espíritu donde mora Cristo y se produce la santificación. Ese, mis hermanos, el ser interior, mis hermanos, es lo que Pablo se refiere aquí. En otras palabras, lo que él está diciendo, mi oración es que el acto, ¿verdad?, repetitivo de fortalecer que proviene del poder del Espíritu Santo esté en ustedes para que su hombre o mujer interior, dice, se vaya renovando. Y eso es algo, mis hermanos, como lo repetí, que está en un infinito pasivo, que quiere decir que es una repetición continua que ocurre en tu vida. Contrastado, mis hermanos, con el hombre exterior que va decayendo, el hombre interior se renueva día a día y es el fundamento de la verdadera vida espiritual. Y esto, mis hermanos, no se calcula, no se mide. Esto, mis hermanos, se vive. Esto, mis hermanos, es lo que nosotros experimentamos cada vez que dejamos que seamos fortalecidos por medio del poder del Espíritu en nuestro ser interior. Mis hermanos, el problema con muchos de nosotros es que dejamos que sean las redes sociales, los chismes, la amargura, los celos, la envidia, las divisiones. Dejamos que sea eso quien fortalezca nuestro ser, quien llene nuestro ser, quien llene tu hombre o mujer interior que ahí llevas. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, el hombre interior no puede producir lo que la palabra dice, esa plenitud en Cristo, sino que lo extenuamos, lo matamos. Por eso Pablo decía, ustedes deben de dejarse fortalecer continuamente por medio del poder del Espíritu. El apóstol, mis hermanos, él reconoce la importancia de ser fortalecidos por medio del poder del Espíritu, ya que si no dejamos que sea el Espíritu quien fortalezca nuestro ser, el enemigo se encargará de apagarlo, de manera que no puedas experimentar el amor de Dios en tu vida. Y quizás te estés preguntando, pastor, pero ¿qué gano yo con que mi hombre o mujer interior se renueve? ¿Qué gano? ¿Qué hay para mí? Porque el ser humano, mis hermanos, siempre va a buscar el beneficio propio. Siempre va a decir, pero ¿qué hay en esa jugada para mí? Si hago ese negocio, ¿qué gano? Si hago esa inversión, ¿qué gano? Si hago esto, ¿qué gano? Mis hermanos, Pablo dice, y él continúa diciendo, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Qué mejor beneficio, mis hermanos, que la presencia de Dios en tu vida continuamente, permanentemente? Pero a veces, mis hermanos, la razón por la que decimos lean su Biblia, oren, no es simplemente para que acumulen información, es para que por medio de la palabra de Dios ustedes sean transformados.
Cuando ustedes realmente comprenden la palabra y comprenden la oración que Pablo está haciendo, mis hermanos, es una oración que ustedes deberían hacer los unos por los otros todos los días. Porque eso es lo que nosotros buscamos como cuerpo en Cristo, mis hermanos, que los hermanos sean bendecidos, que los hermanos sean fortalecidos, que Cristo pueda morar en sus corazones. Pero en vez de hacer eso, mis hermanos, a veces les deseamos hasta el mal a las personas. A veces decimos, ojalá y los negocios de ese hermano le fracasen para que aprenda. O a veces decimos, ojalá y el hermano, Dios no le conteste su oración. Pero Pablo, mis hermanos, nos está enseñando que nosotros, dice, si nosotros hacemos todo esto, si dejamos que el Espíritu, el poder del Espíritu nos fortalezca, dice, entonces, dice, Cristo va a venir y va a morar en tu corazón. El verbo, mis hermanos, o la palabra, habitar, mis hermanos, no significa simplemente vivir de pasada, ¿verdad? Como un huésped que va a un hotel, se queda una noche o 2 noches y después se va. No, mis hermanos, el verbo habitar significa establecimiento, establecer algo. Por lo que la palabra, mis hermanos, denota que Cristo quiere establecerse permanentemente y no esporádicamente en tu vida. Él no quiere ser, mis hermanos, simplemente un pasajero o un viajero que viene de pasada. Él no quiere eso en tu vida. Él quiere estar en tu vida 24 horas al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que Él hace por medio del poder del Espíritu. Él quiere morar en ti. Él quiere fortalecerte. Él quiere estar contigo. Y dice, pastor, pero ¿para qué quiero yo la presencia de Dios en mi vida? Quizá usted diga, pastor, ¿para qué quiero yo continuamente tener este amor, esta presencia de Cristo? Y entonces, ¿qué hago con lo que me gusta hacer a mí, pastor? ¿Qué hago con el pecado que tanto yo amo? Entonces quiere decir que ya no puedo hacerlo. Bueno, esa es la meta, mi hermano. Que Cristo domine y no dejar que el pecado reine en nuestro corazón. Pero mis hermanos, Pablo pide que Cristo no sea una verdad ajena o lejana. Lo que Pablo pide, mis hermanos, es que sea una verdad arraigada que active tu corazón por medio de la fe. Cristo no solo es un mito o una figura histórica fascinante. Cristo, mis hermanos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que conquistó la muerte y ahora quiere morar activamente y permanentemente en tu vida. Es lo que Él quiere hacer, mis hermanos. Él no quiere estar únicamente en tu mente. Él quiere estar en tu mente, en tu corazón y en todo su ser para que se refleje en cómo tú tratas a las demás personas. Recuerden, por eso Pablo escribe la carta, porque había judíos, había gentiles y los judíos se creían más que los gentiles. Y Pablo dice, no permitamos esa división. Dice, mejor permitan que Cristo more en ustedes, que more en su corazón, para que transforme su ser, porque ustedes ahora tienen una nueva identidad. Ahora son uno en Cristo. Y Pablo quiere que esa división que había, mis hermanos, se disuelva, ¿verdad? Se vaya, se esfume de la iglesia. Porque nosotros sabemos que la división no trae nada bueno. La oración de Pablo, mis hermanos, sugiere que si el hombre interior de los creyentes es fortalecido por medio del poder del Espíritu, Cristo vivirá en nosotros. Y Pablo, mis hermanos, establece que esa vida interior debe reposar en un fundamento sólido. Por eso es que Pablo continúa y dice, también ruego, esta es la segunda petición que él hace, también ruego que ustedes, cimentados y arraigados en las redes sociales, no dice eso, ¿verdad? En la opinión del hermano Walter, dice eso. O la opinión del hermano Vini. O en la opinión de Cristiano Ronaldo. O de Messi. No dice eso, ¿verdad? Dice que arraigados y cimentados, dice en amor. Dice con todos los santos.
ustedes sean capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Mis hermanos, cuando la vida o tu vida reposa en el fundamento sólido del amor, no significa que no habrá problemas en tu vida. Eso no significa ausencia de problemas en el hecho de que tú confíes en Dios o que seas cristiano o que seas cristiana. Eso no significa, mis hermanos, la ausencia de problemas. Lo que significa, mis hermanos, es que no habrá prueba que te mueva, ni tormenta que pueda derribarte. ¿Por qué? Porque la palabra dice que te compara como a una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. Y es por eso, mis hermanos, que Pablo insiste, ¿verdad? Que ustedes arraigados y cimentados en amor, no en la ley. Le dice a los judíos, no en la ley. Y a los gentiles les dice, y no en la filosofía griega o en el pensamiento romano que ustedes traen. Él les dice, en el amor de Dios. Porque el amor de Dios, mis hermanos, sobrepasa la ley, y el amor de Dios sobrepasa la filosofía, y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo enfatiza, mis hermanos, porque él no quiere que la iglesia caiga en ese problema de la división. En esta iglesia, mis hermanos, no había problemas externos como en otras iglesias donde había herejías y otras cosas. En esta iglesia de Éfeso el problema era interno. Y Pablo dice, ustedes deben de estar cimentados en el amor de Dios. Porque ni la ley, ni los profetas, ni la filosofía, ni nada de eso sobrepasa el amor de Dios. Mis hermanos, la oración concluye expresando que el creyente que está arraigado y cimentado en amor está equipado para comprender las dimensiones del amor de Dios que excede todo conocimiento. Mi hermano, si puedes poner la otra diapositiva. Yo no sé, hermanos, ustedes qué piensan, ¿verdad? Cuando se habla del amor de Dios. Pero Pablo dice que, irónicamente, ¿verdad? Dice que ustedes comprendan, dice, con todos los santos, la longitud, la altura, la profundidad, dice, y la anchura del amor de Dios. Quizá tú digas, pastor, pero eso es algo imposible. Quizá tú digas, pastor, yo trabajo en construcción, yo soy carpintero, yo uso el metro todos los días y no hay manera, no hay metro, ¿verdad? O cinta métrica en el universo que pueda alcanzar esa longitud. Pero Pablo les dice, mi deseo es que ustedes arraigados y cimentados en el amor de Dios, ustedes sean capaces de comprender el amor de Dios. Y mi oración, mis hermanos, es que también ustedes, arraigados y cimentados en el amor de Dios, sean capaces de comprender las dimensiones del amor de Dios. Y cuando digo comprender, me refiero a que ustedes tengan la suficiente fuerza necesaria para apoderarse de las dimensiones del amor de Dios y no solo entender datos o información acerca de Dios, sino sujetar la verdad y hacerla tuya. A eso me refiero, mis hermanos. Mis hermanos, la oración se resume en esto. Pablo ora para ser fortalecidos en el hombre interior por medio del poder del Espíritu. Esto lleva a que Cristo habite en el corazón por la fe, lo cual, sobre la base de estar arraigados y cimentados en amor, capacita para comprender y conocer el amor de Cristo en sus dimensiones inmensas. Y todo eso tiene como meta que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. Mis hermanos, Pablo no ora cualquier oración como lo hacemos nosotros a veces. Él no simplemente ora y dice, Padre, bendígalos. Y bendígalos. Sí, también a él. Mis hermanos, él no ora así. Él realmente, mis hermanos, le importaba el cuerpo de Cristo.
A él realmente le interesaban los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él realmente se entregaba por cada uno de ellos a tal grado, mis hermanos, que su oración refleja lo que había en su corazón. Esa pasión, ese amor. Eso refleja que él realmente estaba cimentado y arraigado en el amor de Dios, porque de ese amor, mis hermanos, fluía esta oración para los demás. Y Pablo, mis hermanos, él que ya había quizá comprendido las dimensiones del amor de Dios, él decía en su mente: yo también quiero que mis hermanos comprendan estas dimensiones, porque cuando ellos realmente las comprendan, las entiendan y las experimenten en su vida, las van a querer compartir con otros más. El problema es que nosotros queremos compartir algo que no hemos experimentado, algo que no vivimos. Y mis hermanos, esto no trabaja así. Tú no puedes compartir algo que no tienes, algo que no vives, algo que no experimentas. Tú puedes compartir información acerca de Dios, estadísticas, pero nunca podrás compartir algo que no has vivido. Y Pablo, mis hermanos, lo había vivido y por lo tanto él pide, él ora, él suplica a Dios que los hermanos de la iglesia sean capaces de experimentar ese mismo amor. Pablo, mis hermanos, nos ha llevado de rodillas a un lugar donde los números se vuelven irrelevantes. No hay cinta métrica que pueda medir el amor de Dios y sin embargo el apóstol ora para que tú lo midas. Lo abarques, lo conozcas, no con la mente, sino con tu ser, junto con tus hermanos y hermanas de la fe. Porque recuerden, Pablo dice, ¿verdad? Dice para que sean capaces, dice, con todos los santos, tanto judíos como gentiles, para que ustedes sean capaces con todos los santos de comprender. Mis hermanos, hay algo que lo cambia todo y es ese amor que no se puede medir. Ese amor que no se puede medir, mis hermanos, es precisamente lo más real que existe en esta vida. Suena irónico, suena contraproducente, ¿verdad? Que algo que no se puede medir es lo más real que tenemos en la vida. Es tan sólido, tan concreto, que se midió con la sangre derramada en la cruz. Se midió, mis hermanos, en un cuerpo resucitado, en un cuerpo glorificado. Y se mide, mis hermanos, cada día en la gracia que nos sostiene. Así lo medimos, mis hermanos, el amor de Dios. El corazón de la oración de Pablo, mis hermanos. Si usted no aprende nada el día de hoy, quiero que se quede con el corazón de la oración del apóstol Pablo, y es que nunca terminaremos de medir el amor de Dios. Cada día, mis hermanos, lo conocerás más. Cada crisis te revelará profundidades que no imaginabas. Cada acto de perdón te mostrará una anchura que te dejará sin aliento. Cada promesa de Dios te elevará a alturas que creías inalcanzables. El amor de Cristo es lo inmesurable hecho real, lo infinito hecho cercano. Mis hermanos, al salir de este lugar el día de hoy, no ores pidiendo comprenderlo todo. Porque lo primero que hacemos cuando llega una crisis es que decimos, ¿por qué? Queremos comprender las cosas. Y no quiero decir que esté mal, está bien, somos seres humanos y estamos inclinados hacia eso, hacia querer investigar, querer el saber el porqué de las cosas. Por eso los niños desde muy chiquitos comienzan, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Porque tenemos esa inclinación hacia conocer lo desconocido. Pero mis hermanos, al salir de este lugar no pidas orando comprenderlo todo. Mejor ora pidiendo fortaleza para permitir que Cristo habite en tu corazón, para que seas arraigado y cimentado en un amor que nunca terminarás de medir, pero que siempre estarás descubriendo. Porque la verdadera vida cristiana no es llegar a entender a Dios en su totalidad. La verdadera vida cristiana, mis hermanos, es experimentarlo cada día
en pequeños actos de amor y gracia hacia ti. Oremos. Amado Dios,